Desde el Senado de la República los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento se llevará a cabo la segunda parte del panel, la reforma de pensiones en México, balance a 17 años, esto en el marco de la Semana de la Seguridad Social. Es por ello que nosotros pues le estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra pues en esta segunda parte de este panel. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Damas y caballeros, es momento de continuar con nuestro primer panel de la Semana de Seguridad Social, titulado La reforma de pensiones en México, balance a 17 años. Para esto cedemos la palabra a nuestro moderador de esta mesa, el señor Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Muchas gracias, buenas tardes. Pues vamos a tratar de ser lo más asertivos posibles con los 2 minutos que nos quedan en este panel. Muchas gracias antes que nada al senador Fernando Mayans por la invitación. Muchísimas gracias, es un honor haber recibido esta invitación en un tema tan importante para todo el país y en especial para los que nos dedicamos a esto. Evaluar la reforma de pensiones en México a 17 años. Realmente yo creo que no podemos hablar de una sola reforma. Existen en México cerca de 100 regímenes de pensiones distintos, todos con una problemática particular y que requieren una solución acorde a su estructura. Tenemos desde luego el sistema de pensiones del IMSS, del que se ha hablado mucho, el del ISSSTE federal, los ISSSTEs estatales, el ISFAM, tenemos sistemas de pensiones en paraestatales muy importantes, organismos también autónomos, tenemos sociedades nacionales de crédito, hay 6 planes de pensiones muy importantes en estos organismos, Banco de México, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí existe ya una agenda nacional para tratar el tema de las pensiones en México. Desde la Convención Nacional Hacendaria de 2004 se fijaron las bases para esta discusión. De hecho, en estas bases se estableció la necesidad de la creación y de la consolidación de un sistema nacional de pensiones que tenía como objetivo hacer viables los esquemas y con una consigna que es la que se ha prestado a discusión y la que ha estado en el panel anterior y en la primera presentación en este ambiente de discusión, relativo al cambio que debe seguirse de esquemas de beneficio definido a esquemas de contribución definida y específicamente a través de la creación de cuentas individuales, léase el sistema de Afores que conocemos, en donde pues hemos visto que después de 18 años o a punto de cumplir 18 años el sistema debería haber cumplido ya la mayoría de edad y si bien hay cosas positivas que se han logrado, hay también muchas tareas por hacer. El evaluar un sistema de pensiones, el evaluar un sistema a 17 años de su creación, lo que implica es hacer un balance de lo positivo que ha tenido el sistema, lo negativo que ha tenido, para poder generar una propuesta nueva en donde se retomen estos temas y se pueda lograr una solución ideal. Quisiera yo, para no extenderme, poner nada más en este balance al que me refiero, poner el lado del activo y el lado del pasivo, el lado de las ventajas y de las desventajas del sistema para dejarlo sobre la mesa y que los panelistas puedan abordar, desde luego bajo su propia óptica, estos temas. Por un lado, se decía que los que han pagado el costo de este cambio son los jóvenes. Yo creo que tiene 2 visiones esta aseveración. Los jóvenes, se podría desde otra óptica decir que han sido rescatados de un sistema que era inviable, de un sistema que financieramente no daba para más, de un sistema que estaba en quiebra y que no había forma de rescatarlo, es la verdad. No vamos a discutir aquí las causas, pero las ventajas del actual sistema es que es un sistema no deficitario, ¿sí? Es un sistema portable por otro lado, es un sistema transparente, donde los recursos están transparentados en los estados de cuenta de cada trabajador y es un sistema escalable, es decir, puede ser mejorado. Tiene también su parte del lado del pasivo en este gran balance.
y parte de estos elementos sería la baja cobertura, 60% de la gente no tiene cobertura. Tenemos bajas tasas de reemplazo, se ha mencionado esto, y quisiera detenerme nada más por último en este punto, bajas tasas de reemplazo. 82% de las personas en México que trabajan ganan menos de 5 salarios mínimos. Si hacemos un ejercicio sencillo y vemos en la calculadora de la CONSAR, por ejemplo, a cuánto pueden acceder como saldo para generar una pensión, nos damos cuenta que ese 82% no va a llegar a tener un monto constitutivo capaz de comprar una renta vitalicia igual a la pensión mínima garantizada. Y esto es grave. El Estado tiene que poner el complemento y la diferencia. Pero más grave aún, de esta cantidad de personas que se van a jubilar, cerca de un 50% no van a tener las semanas cotizadas que se requieren para acceder siquiera a esta pensión mínima garantizada. Y lo que va a pasar es que se les va a dar su dinero en pago único, se van a gastar ese dinero y se va a acabar la pensión. Este es un tema de la mayor importancia que no se ha tocado y que yo creo que vale la pena discutir en este panel y en paneles siguientes. Esto da pie también para incentivar el ahorro para el retiro. Debemos olvidarnos de esquemas proteccionistas de Estado benefactor en donde el Estado nos resuelva nuestro futuro económico, y hay que ahorrar también, hay que generar esquemas de ahorro complementario, ya sea a través de planes personales de retiro o de planes complementarios que las empresas privadas puedan establecer, pero para ello se requieren incentivos fiscales que, como ya se dijo en el panel pasado, se han reducido en vez de fomentarse. Con este preámbulo rápidamente, pues damos inicio a nuestro panel. Quisiera presentar rápidamente a los expositores. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Noriega Curtis, presidente de la Amafore. Bienvenido. Tenemos gracias, Carlos. Al ingeniero José María Latorre, vocal ejecutivo de Pensioniste. Muchas gracias. Al actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de Evaluaciones Actuariales del Norte. Bienvenido. Al actuario Alberto Valencia Armas, titular de Control y Evaluación del INEGI, muchas gracias. Y al doctor Luis de la Calle Pardo, director general de la consultoría de la calle Madrazo Mancera, muchas gracias. Pues en aras del tiempo, cedemos la palabra en primera instancia al actuario Alberto Valencia. Adelante, Alberto. Muchas gracias, voy a tratar de ser muy breve. Miren la presentación, ¿ya la quitaron? Yo no fui, ¿verdad? Sí, en la pantalla de acá no se ve en esta pantalla, pero acá no, prefiero acá, gracias. Sí, porque si no me queda de espalda, entonces sí. Bueno, mientras se ve de mejor manera la imagen, me voy a referir a la evolución de la rentabilidad de los recursos canalizados al sistema de ahorro para el retiro en el periodo 97-2014. Si quieren poner la lámina siguiente, por favor. La siguiente lámina es un infograma donde básicamente lo que estoy tratando de destacar, cuáles son los elementos del sistema de ahorro para el retiro. Las cuestiones que el trabajador tiene que tener en cuenta, dado que lo que se busca con esto es garantizar la suficiencia para proteger la vejez, garantizar que haya los recursos suficientes para
para que no se tenga una situación de astringencia de recursos en la vejez, y entonces el trabajador lo que tiene que hacer pues es tener una capacidad para planear y administrar sus ahorros. Hay muchas cuestiones que intervienen aquí: su nivel de ingresos, los rendimientos financieros, las variaciones del mercado de valores, las comisiones por administración, en fin, y todo esto, como ya también lo señalaba Carlos Ramírez, se da dentro de un contexto nacional y un contexto internacional. Estos elementos del contexto nacional a veces deben ser tomados en cuenta por el trabajador, idealmente, aun que la cultura financiera quizás no lo permita, pero hay muchas cuestiones que pueden interferir acá o que pueden afectar el saldo final de su ahorro, como pueden ser las crisis financieras, lo que pasó en 2008, en fin. Bueno, entonces, dando esto como antecedente, y que me voy a referir básicamente a los rendimientos financieros que son de importancia para el trabajador, para que el trabajador pueda realmente planear y administrar su ahorro. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica de Amafore que se presentó en 2008 en un documento que está al calce ahí la fuente, y en que se hace una referencia al rendimiento histórico del precio de la acción de las CIEFORES. Y se decía que el rendimiento histórico promedio anual nominal era de 13.92 y el real de 6.48. ¿Y de dónde salía esto? Pues básicamente de la tasa media de crecimiento de la variación del precio 97, que era de $1, a 2008, que llegaba a 4.19 y daba el 13.9. Para el ejercicio que yo voy a mostrar no tengo el total de la cartera de las CIEFORES promedio, y lo que hice fue tomar la CIEFORE básica 4, la siguiente por favor. La CIEFORE básica 4 de Afore 21, la CIEFORE básica 4 es la que aplica para los menores de 36 años o hasta 36 años, Afore 21 es la que tiene la mayor parte de la cartera, prácticamente un 25% de la cartera, y entonces para este mismo periodo, haciendo el mismo cálculo, la tasa nominal en lugar de 13.9 me sale de 13.63. Entonces, nada más como referencia de eso. Y entonces, para tomar el periodo completo, la siguiente lámina, por favor, lo que hice fue ya tomar el periodo hasta 2014, y entonces la tasa media de crecimiento anual me sale de 12.43 nominal, porque pasa el precio de 1.09 a 7.841. Ahora, ¿cómo se compara esto con otra información que haya dado la CONSAR? Bueno, hay un documento de la CONSAR que se llama Mitad del Camino, que se divulgó en 1 de octubre de 2014, en que se decía que se habían otorgado rendimientos anuales de 12.68% nominal y 6.36% real durante los más de 17 años que lleva el sistema. Entonces, pues esto lo que significa es que se ha estado tomando información de punta a punta, digamos, o de la etapa inicial al año final. ¿Qué inconveniente puede tener esto para el trabajador? Bueno, si bien esto se ve muy razonable y efectivamente así fue, para el trabajador en el año inicial estaba empezando su capital, entonces era su primera aportación. Entonces, en realidad lo que influye para su cartera es lo que haya aportado en los años subsecuentes, en los años posteriores, en los periodos posteriores hasta llegar a 2014, ¿sí? En la gráfica siguiente, por favor, lo que se muestra es las tasas de rendimiento que serían como muestra en algunos años intermedios. La primera gráfica, la que empieza en 97, en el año 2000, y así me voy en años de cada 3 hasta 2009. Entonces, de hecho, la composición de la cartera está dada por los rendimientos que haya en todos los años intermedios durante ese periodo. Muy bien. Ahora, la siguiente, por favor. Lo que hice fue, conforme a las reglas del sistema,
ver cuál era el rendimiento o el ahorro que podría generar un trabajador que tuviera un salario de una percepción de 3 salarios mínimos, y cuál sería la cantidad que hubiese aportado y cuáles serían los rendimientos en ese periodo. Vemos que las aportaciones netas que quedaron después de las comisiones que le aplicaron sobre flujo, los primeros años de 97 a 2008, son por 53,000 pesos, y de 56,703 los rendimientos. Es una proporción muy importante de los rendimientos. Esto se ve relativamente favorable, o sea, una cantidad mayor de los rendimientos. Pero ¿esto qué significa para el trabajador? El trabajador necesita tener alguna referencia que le permita compararlo contra algún otro instrumento en el mercado. Entonces, la siguiente gráfica, por favor. Entonces, lo que hice fue la siguiente gráfica, hacer el cálculo de la tasa nominal y real para llegar en 2014 al mismo saldo final de 109,777 pesos, con base tanto en un esquema tradicional de capitalización de los rendimientos, en este caso con frecuencia mensual, como en las aportaciones totales hechas por el trabajador, acá sin deducir las comisiones sobre flujo, que significaron una disminución del 19,6% de su capital aportado desde julio de 97 a febrero de 2008. El efecto de estas comisiones sí fue muy importante. Entonces, es importante decir cuál fue la variación del precio de las acciones que daba ciertos rendimientos, pero el sistema también aplicó comisiones muy altas durante los primeros años. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el año inicial ya la tasa real fue negativa de 39,6 y fue subiendo progresivamente y me resulta positiva hasta 2007, en 2008, 2009 vuelve a ser negativa por efectos de la crisis y al final, en 2014, llega a un valor de 1,57 real. Entonces, para efectos del trabajador, con los datos que tomé de CIFORE 4, CIFORE básica 4, de AFORE 21, esta es la rentabilidad que me resulta. Veíamos que estos valores eran un poco menor que el promedio de todas las CIFORES, quizás un par de puntos porcentuales. Entonces, supongamos que llega a 1,77 o a 1,8. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, de conclusiones, sería recomendable transparentar el nivel de rendimientos que de manera directa contribuye al saldo final del ahorro del trabajador, independientemente de la información indicativa que se ha venido ofreciendo. O sea, se ha dado una información del rendimiento del instrumento de inversión, pero no lo que el trabajador realmente obtiene después de que se le aplican comisiones o después de que se le hayan aplicado comisiones, como en este caso de estos 17 años. También sería recomendable proporcionar información general sobre las características y determinantes que dan lugar a los rendimientos del sistema, dado que sus reglas de operación no son sencillas ni de conocimiento generalizado. La mayoría de la gente ignora que con sus recursos se invierten, se compran acciones de una CIFORE y todo lo que esto implica. La gente en general lo desconoce. Y la otra cuestión que me parece importante sería revertir la reducción de las tasas nominales que se advierte en la rentabilidad histórica, revertir la tendencia de reducción que se advierte en la rentabilidad histórica del sistema, como veíamos en las gráficas que se analizaban varios años de partida. Y básicamente, haciéndolo muy rápido, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues muy interesante y pues preocupante, ¿no? Esas cifras que presentas, que habría que contrastar contra el 11% y el 6% real en términos generales que se presenta como el rendimiento que se ha tenido. Hay que contrastarlo con estas cifras y yo creo que queda ahí como un elemento de discusión en la mesa y para estudios posteriores. Muchísimas gracias.
y damos la palabra al doctor Luis de la Calle, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Quisiera agradecer también al senador Mayans por la muy amable invitación. Creo que este es un tema muy importante y que ya ha sido abordado durante toda la mañana de una manera intensa. Las pensiones requieren de un análisis muy cuidadoso y yo felicito al Senado por empezar este análisis hoy. Hay un consenso, si ustedes se fijan en las presentaciones, de que no estamos ahorrando suficientemente para el retiro. Yo creo que hay un consenso entre todos. Entre más nos tardemos en empezar a corregir el problema, más grande va a ser el problema. Entonces, México tiene un bono demográfico importante que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que crear las condiciones para que no se nos revierta y se nos convierta en un problema. Y parte de ello es precisamente tener un régimen de pensiones que nos permita un retiro digno. Nosotros nos dimos a la tarea en la oficina de hacer, si se pueden ir pasando la presentación, por favor, la siguiente lámina, un modelo actuarial de muy sencillo uso que les permite manipular las principales variables para sacar conclusiones sobre, uno, el tamaño del problema y los distintos componentes que hay para una posible solución. Se dijo en el panel anterior, lo decía Carlos Ramírez, creo que al final hay 5 o 6 variables que uno puede manipular. No se trata de descansar solamente en una de ellas, sino en un conjunto de ellas para encontrar, digamos, cuál es el menú más atractivo o el menos costoso para tratar de encontrar cuál es la mejor receta, la mejor fórmula para enfrentar el reto que México tiene en materia de pensiones. Es un modelo actuarial que nosotros hicimos en la oficina para Principal, que es uno de los principales afores del país. Y el modelo es un modelo, digamos, que no tiene ninguna connotación o no toma ninguna posición, es solamente una herramienta y así debe verse de esa manera. La siguiente, por favor. Esto lo voy a pasar muy rápido, ya se dijo mucho, el ahorro es insuficiente en México para el retiro. La siguiente. Este es el modelo, ustedes quizá no lo pueden ver desde allá, pero este es un panel de control que tiene las principales variables que influyen el retiro. Son variables, digamos, estructurales, de comportamiento macroeconómico y otras que están relacionadas con el retiro. Se tiene que suponer una tasa de desempleo, una tasa de participación laboral con respecto a la población económicamente activa, una tasa de crecimiento del PIB, todo está en términos reales, una tasa de crecimiento de las pensiones, una tasa de contribución que está hoy en la ley y es 6.5%, una posible cambio en la tasa de contribución, la podemos ir subiendo la tasa de contribución o se puede subir de golpe o en el tiempo hasta un nivel que si quisiera, una cuota social, no, regresa en esta está bien, una cuota social que hoy en día está en 1.35, una rentabilidad neta de comisiones, una comisión, después un porcentaje de formalidad comparado con la población económicamente activa, o sea, se puede modificar el nivel de formalidad en la economía y ver qué pasa. En México uno de los problemas que tenemos es que tenemos poca cobertura, o sea, un relativo número pequeño de mexicanos tienen una pensión formal, y esa pensión formal es insuficiente. Una tasa de descuento, porque hay que traer los valores a valor presente, y luego condiciones de ley de un periodo mínimo de formalidad, una edad de jubilación, que es muy importante, y un comportamiento a los salarios. Tenemos como la pensión deseable 2 criterios. Uno es el promedio de las pensiones de la OCDE para el año 2035 al 54%, y pusimos nosotros aquí una cosa que yo creo que es muy interesante, que es el nivel de vida que le queremos dar al pensionado conforme
a la encuesta nacional de ingreso-gasto que hace el INEGI de 2012, que es la última que se tiene. Entonces esto nos da una idea de qué nivel de vida tendría esa persona si de esa pensión van a depender 1.5 personas en promedio. Todas estas variables se pueden cambiar. O sea, uno puede decir, oye, que no se jubilen con esa pensión 1.5 personas, sino 2 o 1, o que no esté en el octavo decil, como está ahí en la pantalla, sino que esté en el sexto o en el noveno, etcétera. Y luego, obviamente, también con base a la información de la CONAPO, el crecimiento en la esperanza de vida. Entonces, estas son, digamos, las variables que uno pudiera manipular para tratar de entender la magnitud del reto que enfrenta el país en materia de pensiones. Entonces, bueno, para simplificar la exposición, ahora sí la siguiente. Aquí vamos a hacer unas variaciones en la tasa de contribución, en la tasa de rentabilidad y en la edad de jubilación. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje horizontal tienen ustedes la tasa de contribución, empieza en 6.5%, llega hasta 25%. Si nosotros quisiéramos tener para la gente que se jubila en 2035 el nivel que se les da en la OCDE, necesitaríamos incrementar la tasa de contribución a más del 20%. Con respecto al punto inicial que tiene México, una persona que está en el mercado laboral hoy y quiere jubilarse en el año 2035. Dale una más, por favor. Ahora, si se jubilaran en el año 2040, es la línea roja. Eso quiere decir, cuando se mueve a la derecha, que el esfuerzo que se tiene que hacer en materia de tasas de contribución para alcanzar el nivel de la OCDE es aún mayor, porque con el paso de los años la esperanza de vida va subiendo, y al subir la esperanza de vida, el número de años que va a vivir aquella persona o persona y media en el momento del retiro con el saldo que tienen las AFORES, va a tener que utilizarlo en un mayor número de años, porque actuarialmente los mexicanos iremos viviendo más tiempo. Entonces aquí se pueden dar cuenta ustedes del el poder que tiene este muy sencillo modelo de manipular una variable que es la tasa de contribución, y te da distintos impactos en términos de la tasa de reemplazo. Ahora, ¿qué implica eso en términos de el bienestar de los jubilados? La siguiente, por favor. Aquí te puedes dar cuenta, este es el nivel de vida que alcanzaría una persona que se va jubilando a partir de 2022 hasta 2050, en qué nivel de el decil de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares de 2012 se jubilaría esta persona. Entonces, con una tasa de contribución de 6.5 te jubilarías en el decil 4, y luego con el incremento en los rendimientos, etcétera, en 2038 te jubilarías en nivel 6, pero con el paso del tiempo, como la gente vive más años, te empezarías otra vez a tener niveles menores de bienestar. Entonces, ahora, ¿qué pasa si incrementamos la tasa de contribución? La siguiente, por favor. Si le incrementamos al 11, o sea, si pasamos de 6.5 a 11% en 2015, inmediatamente ves el impacto que tiene en términos de bienestar para las personas que se van jubilando esos años, y alcanzas un máximo del séptimo decil de lo que existe, de cómo se vive hoy en México, en 2032 más o menos, y luego baja al final por la misma razón de que la gente vive más tiempo. Ahora, ¿qué pasa si le incrementamos todavía mucho más? Si incrementamos la tasa de contribución al 25%. Dale la siguiente, por favor. Ahí te puedes dar cuenta que si incrementamos la tasa al 25%, la mayoría de las personas que se jubilaron con un régimen donde hubiera habido aportaciones del 25%, se jubilarían como hoy viven en México las personas que están en el noveno decil. Entonces, este modelo, que es relativamente sencillo, te permite, por un lado, evaluar cuál es el impacto de un cambio en la tasa de contribución en la tasa de reemplazo, que fue la gráfica anterior, pero también en el nivel de bienestar de las personas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos no la tasa de participación, sino la rentabilidad? Cuando cambias la rentabilidad, pasándola, por ejemplo, en el eje horizontal de 4.75 hasta 6.5, se vamos subiendo la rentabilidad. Subir la rentabilidad es parecido a bajar la comisión.
porque lo que importa es lo neto. Entonces, toda la discusión que hubo hoy en la mañana de conviene incrementar la rentabilidad o disminuir las pensiones, las comisiones, lo puedes ver reflejado en esta gráfica. Tienen un impacto, o sea, tu tasa de reemplazo va subiendo cuando incrementas la rentabilidad neta, pero sube mucho menos que si incrementas, como en la gráfica anterior, la tasa de contribución. Entonces, el incremento en la rentabilidad tiene un impacto positivo en la tasa de reemplazo, pero que es de un orden secundario al efecto que tiene incrementar la tasa de contribución. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se ve desde el punto de vista del nivel de bienestar con respecto a los deciles del año 2012? Bueno, aquí lo pueden ver. Si tú vas subiendo la rentabilidad de 6.5 de 4.75 a 6.5%, puedes ver cómo se incrementa el bienestar de las personas en los distintos deciles. Y aquí pueden ver otra vez que el efecto de incrementar el rendimiento es menor al efecto de incrementar las contribuciones. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos no el rendimiento, no la participación, pero aumentamos el número de años que las personas trabajan? Y por lo tanto reducimos también el número de años que las personas se jubilan. Entonces, la siguiente, si incrementamos 2 años, o sea, en el caso base, tienes tú para la corte que se jubila en 2035, se van a jubilar con una tasa de reemplazo de 23%, y si se jubilan en 2040 del 20%, pero si los mexicanos trabajáramos 2 años más, en lugar de 65 nos jubiláramos en 67, la siguiente, por favor, verías cómo se incrementa tu tasa de reemplazo de una manera muy importante, nada más con 2 años, del 23% al 31%. O sea, el hecho de trabajar 2 años más tiene un doble impacto en el nivel de bienestar. Uno es que uno aporta 2 años más, y el otro es que uno se jubila 2 años menos. Entonces, en realidad, 2 años en realidad son 4, y por eso tienes un incremento muy importante en la tasa de reemplazo. La siguiente, por favor. Eso es lo mismo, pero desde el punto de vista de los niveles de ingreso, según la encuesta nacional de ingreso-gasto, ahí te puedes dar cuenta de la fortaleza que tiene en términos de bienestar trabajar 2 años más. O sea, trabajar 2 años más te eleva tu nivel de bienestar de una manera muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, se discutió también en la mañana, ¿cuánto costaría? ¿De qué tamaño es la brecha que tiene México en materia de la falta de generosidad, por decirlo de alguna manera, del sistema de pensiones? Si con una tasa de contribución del 6.5, la brecha sería, si quisiéramos tener una tasa de reemplazo del 54%, de 31.6% del PIB de 2013. O sea, México tendría que dedicar el 31% del PIB para que pudieras tú compensar a los futuros jubilados y llegáramos a una tasa de reemplazo del 54%. Si fuéramos aumentando la tasa de contribución del 6.5 al 11, al 15, al 20, el costo en términos de PIB de cerrar la brecha se va volviendo más pequeño, y llegas, si la tasa fuera del 20%, como hay en algunos países, el costo ya sería del 16.7%. Entonces, esto es si cambias la tasa de contribución. La siguiente, por favor. Si cambias la tasa de rentabilidad, subiéndola del 4.75 al 6.5, ahí te puedes dar cuenta que pasarías de 31.6, que era igual que el anterior, y bajaría solamente hasta el 28.5. Entonces, incrementar la tasa de rentabilidad, la neta, tiene un impacto, pero es de orden de magnitud menor a incrementar la tasa de contribución. Y la siguiente, por favor, incrementar la edad, o sea, trabajar 2 años más, te disminuye en cerca de 1/3, de 31.6 a 20.5, el costo de cerrar la brecha para que la gente se jubilara con una tasa de reemplazo del 54%. O sea, ahí te das cuenta de cuál sería un menú, digamos, de opciones que habría que buscar para resolver el problema de la escasez pensionaria que tiene México para el sector formal. La siguiente, por favor. Entonces, ahí están todas juntas. Y la última, por favor. Ahora, ¿qué tal si hacemos una combinación? Porque de ahí estaban separadas. Aquí tienes una combinación donde tenemos
trabajar 2 años más e incrementar la tasa de contribución de 6.5% a 11%. Ahí puedes ver que el costo de cerrar esa brecha pasaría del 31.6% al 16%. Entonces, con solamente esos 2 cambios de estimular a que la gente trabaje 2 años más o que se pague una tasa de contribución voluntaria o obligatoria, aquí no estoy yo prejuzgando qué tipo de tasa es, y que pase de 6.5 a 11, te reduciría el costo para cerrar esa brecha y jubilarse como el promedio de la OCDE en 50%, nada más con esas 2 medidas. Entonces, lo único que yo quería, con esto termino, porque quería yo decirles, bueno, tenemos un modelo que es de muy fácil uso, que va a estar disponible para el uso de todo el mundo, se va a poner en internet, a través de un esfuerzo que hizo Principal, para que se haga una contribución al entendimiento del problema sin prejuzgar las distintas soluciones que pudieran encontrarse para empezar a atacar el problema de pensiones que son hoy en día insuficientes. El consenso es, necesitamos en México hacer un esfuerzo, los distintos componentes de la sociedad, para lograr mejores pensiones, y tenemos que tener una discusión más sensata, y el modelo hace una contribución a tenerla. Y lo que sí queda muy claro, que también se puede hacer, pero no se los traje, es cuánto cuesta empezar más tarde. O sea, cómo va subiendo el costo, porque esto es si empezamos en el año 2015. O sea, si empezamos en el año 2015 y lo subimos a 11 y trabajamos 2 años más, nos va a costar 16% del PIB. Pero si en lugar de empezar en 2015 empezamos en 2025, ese número crece exponencialmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Pues interesante el tema de las tasas de reemplazo. Finalmente, la tasa de reemplazo es el número mágico que define el objetivo al que hay que llegar. Lo que voy a obtener yo de pensión en función del salario que tenía. La tasa ideal, desde luego, es 100%, que yo siga ganando lo mismo jubilado que activo, pero es algo pues que requiere de un ahorro muchísimo más grande. Yo la reflexión que quiero hacer es que hay que tener cuidado con los promedios. Se ha hablado aquí en el panel anterior y en muchos foros que la tasa de reemplazo en México con el nuevo sistema va a ser de cerca del 28-30%. Ese es un promedio, y los promedios hay que matizarlos y ser muy cuidadosos. Si estamos 2 personas, un desempleado y otra que gane 100,000 pesos, pues en promedio están a todo dar, ganan 50,000 pesos cada quien. Pero eso pues hay que tener muchísimo cuidado, porque pues no nos está dando elementos reales para atender un problema. Si vemos en el caso de México, la tasa de reemplazo para una persona de un salario mínimo, su tasa de reemplazo con el nuevo sistema es prácticamente el 100%. Pocos ganan el salario mínimo, es cierto, pero si vamos escalando en los deciles de ingresos, vemos que para 2 salarios mínimos se está hablando de una tasa de reemplazo de cerca del 80%, para 3 del 65%, para 5 salarios mínimos estamos hablando de 47% de tasa de reemplazo, y como dijimos al principio, el 82% de las personas ganan abajo de 5 salarios mínimos. El problema va más allá, es un problema exógeno al sistema. Se decía en el panel anterior, es que hay que incrementar los sueldos, hay que incrementar las aportaciones. Pues sí, pero eso es un problema que va más allá de el armado del sistema que tenemos actualmente. Hay que recordar que una de las premisas que se estableció en 1997 para reformar la ley del Seguro Social fue, y era la premisa número 1, que las cuotas no iban a aumentarse. Entonces, con las mismas cuotas no podemos esperar pensiones más grandes. Y hay que olvidarnos de las tasas de reemplazo que teníamos con la ley 73, en donde podemos llegar al 70% fácilmente, en donde vemos hoy día pensiones corrientes, ¿sí?, de 58,000 pesos mensuales, y que se incrementan con la inflación. Eso pues hay que dejarlo atrás, y hay que pasar a ver cómo podemos generar dentro del sistema que ya existe mejoras para obtener mejores tasas de reemplazo. Y aquí, por ejemplo, pues quiero comentar, si vemos
Se habla de los rendimientos que están dando las Afores. Si vemos la calculadora de CONSAR, en donde se proyectan los saldos para calcular la tasa de reemplazo a una tasa real del 4%, pues podemos meterle 8 y nos dé el doble. Lo que hay que ver es cuánto están dando las Afores. Y tenemos ejemplos también muy disímbolos, y otra vez los promedios no son buenos. Tenemos ejemplos de Afores muy eficientes, que tienen muy buenas carteras y gestiones de inversión, como Pensionista, que está aquí presente, niveles de 11%, y tenemos a Inbursa, por ejemplo, con niveles de 5%. Esa diferencial, traído a valor presente, nos da una cantidad que se reflejará en un saldo o en una pensión 4 o 5 veces menor entre una Afore y otra. Es decir, si con una podemos llegar a una pensión de 10,000 pesos, la otra nos arrojaría una pensión de 2,500 pesos. Y estamos dejando esa decisión de elegir Afore a gente que pues, no tiene estos elementos, o no los quiere analizar, o no debe por qué ser el que tutele esos derechos, cuando es un beneficio de seguridad social que debe estar tutelada por el Estado. Pero bueno, no me extiendo. Pasamos con nuestro siguiente panelista, el ingeniero José María de la Torre, por favor, de Pensionista precisamente. Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar al presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, el senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Agradezco muchísimo su participación en este evento. Muy estimados miembros de este panel reunido con motivo de la Semana Nacional de Seguridad Social organizada por la Honorable Cámara de Senadores, Carlos Noriega Curtis, presidente de Mafore, Francisco Miguel Aguirre Farías, director general de Evaluaciones Actuariales, Alberto Valencia Armas, titular de Control y Evaluación del INEGI, Luis de la Calle Pardo, director general del despacho de la calle Madrazo y Mancera, y Alejandro Turner Hurtado, director de Carza Consultores, Agentes de Seguros y Fianzas. Reciban todos ustedes un saludo. Mi participación en la tarde de hoy responde a una pregunta que se me hizo cuando fui invitado como expositor a este panel. Tiene que ver con una breve semblanza de los avances que se han registrado en los 17 años que llevan en funcionamiento las Afore, y adicionalmente una serie de recomendaciones de las cosas que se podrían mejorar en este sistema, precisamente en aras de buscar una mayor tasa de reemplazo para las generaciones que se estarán jubilando dentro de los siguientes 15, 20 y 25 años. Déjenme empezar con la primera parte. Mencionarles que el sistema financiero nacional continúa transformándose y cada día funcionando con más dinamismo. Las modificaciones que se llevan a cabo y que se han llevado a cabo en fechas recientes tienen como objetivo primordial el aumentar la inclusión financiera, el incrementar el financiamiento y el mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Una buena cantidad de los cambios que dieron inicio a esta evolución son resultado directo de la entrada en operación precisamente de los sistemas de capitalización individual o de contribución definida hace 17 años. Es innegable el rol de las Afore en los mercados domésticos y en la estabilidad macroeconómica que hoy vive el país, especialmente considerando que otros mercados emergentes como Brasil están atravesando por situaciones muy delicadas. Hace poco más de 25 años, antes de la puesta en marcha del SAR, el gobierno federal se financiaba mayormente en el extranjero. La deuda externa se ubicaba en niveles cercanos al 100% del PIB, mientras que la deuda interna representaba solo una fracción del endeudamiento del país. Además, el gobierno federal estaba obligado a renovar casi la totalidad de su deuda en un periodo inferior a 3 años. Sin el SAR, la caída reciente del precio del petróleo, que tanto está golpeando las finanzas públicas, habría ocasionado una depreciación mucho mayor al 15%, ya lo vivimos en el año de 1982, que es la acumulada de este 15% de los pasados 18 meses. El costo financiero del gobierno federal habría aumentado sensiblemente y la balanza de pagos se habría deteriorado, al menos inicialmente, algo similar a lo que ocurrió en la crisis de 1994. Con el SAR, las empresas mexicanas hoy tienen acceso a un mercado interno que les permite obtener financiamiento en condiciones mucho más favorables que las que imperaban en el extranjero al inicio de la década de los 90. Y digo en el extranjero porque esta era también la única fuente de financiamiento para la mayoría de las empresas nacionales.
Como resultado del SAR y otros cambios no menos importantes, la curva doméstica de tasas de interés ahora se extiende a 30 años. La prolongación de la curva, resultado de la aparición de inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo, fue el pilar fundamental de la expresión del crédito hipotecario. En condiciones similares a las que prevalecían hace 2 décadas, las tasas de interés internas habrían aumentado mucho más como resultado de la caída del precio del petróleo. El financiamiento del déficit fiscal en las condiciones actuales, pero con una curva a 3 años, que era hasta donde llegaba previo a la entrada del SAR, en lugar de 30 años, habría sido mucho más oneroso. Estos son los logros que se han alcanzado con la puesta en marcha del sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, hace falta mucho por hacer, en nuestra opinión. En las condiciones dignas, como ya se ha mencionado, solo una parte de la población alcanzará una pensión digna. El ahorro obligatorio está fomentando ciertamente el desarrollo económico de manera importante de gran parte de la economía nacional, al financiar proyectos productivos que generan empleo y que también dan estabilidad a nuestro país. Pero hace falta poner mucho más énfasis en tareas específicas que empujen al sistema a seguir madurando, a seguir creciendo en la dirección correcta. Es necesario que se actúe más rápido, que se eliminen los vicios antes de que se arraiguen y que se premie a los actores que continuamente ponen en marcha acciones virtuosas. Con más ahorro, el país se beneficiará y podrá generar un mayor número de empleos formales y bien remunerados. Ciertamente, los trabajadores de la nueva generación lo agradecerán si esto se transfiere en la obtención de mayores tasas de reemplazo. Permítanme hacer simplemente una comparación de algunos de los cambios que se han puesto en marcha en el sistema de ahorro para el retiro y específicamente en las AFORES, con una de las reformas, la del sector de telecomunicaciones, que se aprobó en esta administración y que está dando por resultados que consideramos que ya son buenos. Hoy la competencia en el sistema de ahorro para el retiro es una competencia de traspasos, como bien se mencionó en el panel anterior. Una competencia que desgraciadamente es estéril y que muy probablemente va a llevar al sistema de seguir así, pues a producir muy bajas tasas de reemplazo. A manera de ejemplo, permítanme decirles que si también las empresas de telecomunicaciones derivado de esta reforma que aprobó el licenciado Enrique Peña Nieto hace poco, compitieran únicamente en materia de precios, yendo hacia adelante, seguramente tendríamos la telefonía más barata en el país dentro de 5 o dentro de 10 años. El único problema es que las empresas de telefonía también necesitan invertir en tecnología y hacer inversiones cuantiosas en tecnología. Entonces, pues lo que vamos a tener si seguimos también con una competencia solo en precios en el sector de telecomunicaciones es tener, sí, servicios de tecnología, servicios de telecomunicaciones muy baratos, pero también ¿qué? Muy malos, ¿sí? De la misma forma, si se le permite a las administradoras privadas seguir compitiendo única y exclusivamente en materia de traspasos, lo que vamos a tener es, sí, muchos traspasos, administradoras probablemente muy ricas, y pensionados definitivamente muy pobres, con tasas de reemplazo inferiores a las que puedan ser alcanzadas en este país. Aún hace falta, como lo acabo de mencionar, poner mucho énfasis en tareas específicas y para esto permítanme centrarme en los 3 pendientes que según mi opinión servirán para procurar el adecuado desarrollo del sistema de ahorro para el retiro y para que éste pueda cumplir con las metas que ha trazado el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en aras de lograr una mayor inclusión financiera y una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. El primero de esos pendientes es el mejorar la educación financiera. Hoy tenemos una muy baja educación financiera. La baja respuesta de los trabajadores a los llamados para incrementar el saldo de su cuenta individual o para mantenerla en la administradora que le proporcionará los mayores beneficios económicos es el resultado de la falta de información y orientación especializada y del bajo conocimiento del trabajador para tomar buenas decisiones financieras. Solo y por comparación también de algunos de los expositores que estuvieron en el panel pasado, les pongo una gráfica que compara México con Chile y la cantidad que representa el ahorro voluntario en ambos países. En el caso de Chile, estamos hablando de un 0.89% de su PIB. En el caso de México, de tan solo el 0.05%. Se desconoce el monto que las instituciones, organizaciones y empresas dedican a la promoción de la educación financiera. Se sabe, por ejemplo, del impulso que el Banco de México da a través del Museo Interactivo de Economía.
y de los esfuerzos a partir de la reforma financiera que hacen los reguladores como Conducef y la CONSAR. También se conoce los esfuerzos que llevan a cabo los grupos financieros y las asociaciones gremiales. Sin embargo, siendo francos, es poco lo que se hace en esta materia en relación a lo que se necesita. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, los resultados incipientes están reflejados en los saldos de las cuentas individuales. Lo cierto, como explicaremos más adelante en esta presentación, es que el ahorro adicional para el retiro sí hace una diferencia importante al momento de obtener una pensión. Nuestra segunda preocupación, como lo acabo de mencionar, es la de reorientar el gasto de la industria para servir mejor los intereses de los cuentavientes, que son el principal socio de este sistema. No hay que olvidarlo, ¿sí? Este sistema surge porque hay gente que quiere ahorrar para obtener una pensión digna en el momento de su retiro. Entonces, las empresas que forman parte de esta industria habrían de reorientar, como lo acabo de mencionar, su gasto para servir mejor los intereses del cuentaviente. En fechas recientes se ha hablado mucho sobre si el sistema de cuentas individuales y sobre si las pensiones que se generan como resultado de la puesta en marcha del sistema de ahorro para el retiro serán suficientes. También se ha hablado sobre los cambios que habría que hacer para que la pensión a la que tengan acceso los trabajadores pueda ser digna. CONSAR ejemplifica que con una tasa de rendimiento del 2% real sería necesario ahorrar entre el 21 y el 25% del salario del trabajador para que éste alcance una pensión digna, definida esta como una tasa de reemplazo de entre el 60 y el 70%. En México, la suma de la aportación tripartita es del 6.5% del trabajo del salario del trabajador. El problema de estos supuestos es que nadie está dispuesto a dar más de lo que da ya. Y ciertamente nadie desea que el sistema ofrezca rendimientos bajos. Los créditos, a manera de ejemplo, en los que se invierten los recursos de los trabajadores que no optaron por el bono de reconocimiento ISSSTE en 2007, es de 2.5% real, que la tasa real de la deuda a 30 años es de 3.5% real, y de acuerdo a los cálculos internos de Pensioniste, el rendimiento del sistema ha sido de 3.4% en términos reales en los pasados 3 años. Entendamos en primera instancia que el gobierno federal enfrenta una situación de recorte de presupuesto. Lo anterior, como ya se explicó en este mismo panel y en el panel anterior, impide aumentar el monto con el que contribuye a las cuentas individuales todos los ejercicios fiscales. Y si el precio del petróleo continúa deprimido, cualquier aumento tendrá que esperar hasta que los ingresos fiscales mejoren como resultado de la expansión de la economía. Adicionalmente, los patrones no están en posición de aumentar el salario de los trabajadores para que estos aporten una proporción mayor de su salario. Dicha medida, en primera instancia, podría reducir, al menos inicialmente, la competitividad de la mano de obra nacional y tendría un impacto negativo en la balanza de pagos y en el tipo de cambio. Para esto, habría que esperar a que todas las iniciativas en materia de productividad que se han aprobado al inicio de esta administración empezarán a rendir sus frutos. Finalmente, los trabajadores tampoco pueden aumentar el ahorro de forma significativa, puesto que sus ingresos son apenas superiores a sus necesidades económicas. De hecho, en muchos casos, los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades económicas mínimas. Esto también explica en gran medida la razón por la que el ahorro voluntario es escaso. ¿Qué hacer entonces para aumentar el saldo de las cuentas de los trabajadores y procurar que aquellos alcancen una pensión digna? En primera instancia, es impostergable que se aprueben los cambios que la CONSAR está buscando implementar para que las AFORE reorienten su gasto al área de inversiones y dejen de hacer gasto en el área comercial, y con esto atiendan eficientemente los intereses de los cuentavientes. Una vez aprobados de manera definitiva, será también necesario acelerar la implementación de estos cambios tendientes a aumentar la tasa de reemplazo. Las siguientes acciones están enmarcadas dentro de este segundo pendiente. Primeramente, es primordial que las administradoras aumenten el rendimiento que ofrecen a los trabajadores. Hay que imponer candados que frenen la posibilidad de que un trabajador se cambie a una AFORE que ofrece un menor rendimiento. Hay que mencionarlo, a los promotores y algunas administradoras solo les importa lograr el traspaso, con independencia de si el mismo es bueno o no para el trabajador. De hecho, CONSAR ha mencionado que más del 50% de los traspasos recientes a administradoras se han hecho a administradoras que han pagado menores rendimientos durante el pasado año.
Esto claramente reduce la tasa de reemplazo a la que tendrá acceso el trabajador. Y muy probablemente, como también ya se mencionó, el trabajador no tiene ni idea de que esto está siendo el caso. También hay que continuar con la disminución de comisiones. Esto es algo en lo que CONSAR ya ha puesto mucho énfasis y es bueno que lo haga. Sin embargo, si se mantienen los esquemas comerciales como están en la actualidad, será muy difícil que las comisiones puedan bajar de manera sustantiva. La mayoría de las administradoras gasta fortunas en sus áreas comerciales y la rentabilidad de esa inversión es baja, tanto para la administradora como para el trabajador, quien se podría beneficiar de una disminución de comisiones en el futuro. Pensioniste, dicho sea de paso, es la única administradora que a partir de 2015 cuenta con un programa para disminuir de forma continua su comisión. Este programa llama a mantener los ingresos reales constantes. Es cierto que Pensioniste es una institución que no persigue fines de lucro, pero este tipo de planes también pueden ser implementados en las administradoras privadas sin sacrificar lo que llamamos una rentabilidad moderada. La diferencia entre la comisión que cobra Pensionista y lo que cobra el resto del sistema supone, asumiendo rendimientos similares durante un plazo de 45 años, un aumento en la tasa de reemplazo que estaría de entre 3 al 5%. También hay que homogeneizar el desempeño del sistema. Como lo dijo hace un segundo en su introducción Alejandro, la diferencia en el desempeño de las CIEFORES en materia de rendimientos es excesivamente heterogénea. Si tomamos el rendimiento promedio a 36 meses de la CIEFORE, vemos una diferencia de 290 puntos básicos entre las primeras dos AFORE y las siguientes 9. Esta diferencia es sustancial y es más que factible reducirla al menos a 100 puntos básicos entre las primeras dos y estas otras 9. Si esto se logra, de acuerdo también a los cálculos internos de Pensioniste, la tasa de reemplazo podría aumentar entre 13 y 15%. También hay que establecer programas obligatorios y ofrecer incentivos para aumentar la promoción del ahorro adicional. La mayor promoción al ahorro voluntario, aunado a la mayor educación financiera, podría aumentar la tasa de reemplazo entre 3 y 5%. Así que, como ven, sin pedirle al trabajador que aumente su contribución de manera sustantiva, con estas 3 medidas podemos lograr un aumento en la tasa de reemplazo de entre el 20 y el 25%. Es factible hacerlo, es simplemente alinear los intereses de la industria con lo que es mejor para los trabajadores. Finalmente, también hay que apoyar las acciones del gobierno federal para estimular el crecimiento económico con financiamiento. Como lo mencioné, a través de las reformas económicas que fueron aprobadas en los pasados 12 ejercicios fiscales, el gobierno federal ha hecho y ha cumplido cabalmente con su parte de sentar las bases para aumentar la productividad de los trabajadores, para promover aumentos graduales en la retribución de estos en la medida en la que la productividad registra avances y a través de esta dinámica lograr que el trabajador pueda ahorrar más, sin que ello suponga un deterioro en su bienestar, medido a través del comportamiento de los indicadores de consumo personal o un detrimento en el crecimiento económico, medido también a través del comportamiento de los indicadores del consumo nacional. La inversión en proyectos para apalancar las reformas, desgraciadamente que se ha aprobado para aumentar la productividad, aún no despega. La cantidad de proyectos de infraestructura en los que a través de los SECADE han participado las AFORE es todavía muy baja. La emisión de estos instrumentos se demora porque la mayoría de las administradoras, desgraciadamente, no cuenta con especialistas para realizar análisis detallado y determinar los riesgos de la inversión en estos instrumentos. Hoy solo 4 de las administradoras invierten de manera decisiva en SECADES. El resto de las administradoras pues no lo hacen de manera rutinaria. En Pensioniste, de hecho, apoyaríamos que un porcentaje de la comisión que se cobra estuviese vinculado al aprovechamiento del régimen de inversión. En este sentido, y para despedirme, simplemente déjenme contarles una anécdota personal. Hace algunos años, cuando laboraba en la iniciativa privada, tuve la oportunidad de ayudar a una empresa de bienes raíces a colocar un SECADE para financiar la construcción de naves industriales en la República Mexicana. La colocación estuvo a punto de caerse, como se dice en el medio financiero, porque también hubo una AFORE de gran tamaño que en ese momento apoyaba una emisión similar y porque el resto de las AFORE desgraciadamente no contaba en ese momento, como no cuenta hoy, con un equipo especializado de análisis para estos proyectos. El proceso de colocación del SECADE demoró 11 meses y la cantidad de recursos que finalmente recibió el emisor fue inferior a la inicialmente solicitada.
Estoy hablando del sector de naves industriales, que antes de la emisión de los ECADES ofreció rentabilidades de entre el 25 y el 35% por año. Esto durante la primera década que siguió al inicio de la apertura comercial de México, el NAFTA en 1994 hasta más o menos el 2004. Y que fue responsable de la migración a México de un sinfín de procesos de manufactura de las empresas transnacionales de países desarrollados. Las inversiones durante ese lapso fueron hechas en su totalidad por fondos de pensión extranjeros, igualitos a las Afore, nada más que 10 años antes. Para cuando se alinearon las estrellas y las participantes de la industria nacional del ahorro para el retiro pudieron y quisieron invertir en este tipo de activos, las rentabilidades habían bajado sustancialmente, efecto también de la ley de la oferta y la demanda. Imagínense ustedes qué hubiera pasado con la tasa de reemplazo si los participantes hubieran invertido, si los participantes nacionales hubieran invertido mucho antes de lo que lo hicieron. El mensaje es que sigue habiendo oportunidades de inversión en México muy atractivas. Y si continuamos desaprovechando esas oportunidades de inversión, pues también la tasa de reemplazo va a ser baja. Como resultado de la reforma energética, Pemex, al igual que muchas otras empresas, está buscando financiamiento a largo plazo para invertir en infraestructura, producción de energía, exploración de mares profundos, etcétera. La pregunta aquí es si podrá Pemex obtener la inversión que necesita por parte de las Afore. Y también la pregunta es si seguirán siendo los fondos extranjeros quienes una vez más obtendrán los mayores beneficios simple y llanamente por enfocar su gasto a las áreas de inversión en lugar de las áreas comerciales. Dejo las respuestas a estas preguntas para la próxima semana, para la próxima edición de la Semana Nacional de Seguridad Social. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes en Pensionista. Gracias. Muchas gracias, pues muy interesante también la plática. Creo que se pusieron puntos sustantivos que hay que analizar y que quedan también en la mesa de la Comisión de Seguridad Social del Senado para ello. Tocaré brevemente dos puntos. Por un lado, la parte final de la presentación en cuanto al régimen de inversión. Creo que en efecto las Afores, algunas Afores les ha faltado utilizar de manera óptima el régimen de inversión que se ha creado. Yo creo que la labor que ha hecho la Amafore y la CONSAR en este sentido ha sido muy buena. El régimen de inversión ha ido evolucionando de una manera positiva en respuesta a la necesidad de nuevos instrumentos, pero el mercado no ha respondido en su totalidad a estas posibilidades y vemos todavía índices de diversificación en muchas Afores que quedan muy cortos en relación a lo que se podría hacer en los cajones de inversión, ejemplo las ECADES, ¿no? Entre otros. Se mencionó también la competencia estéril entre las Afores y yo me iré un poco más allá. Yo veo una competencia más que estéril, una competencia depredadora en el tema de los traspasos, en los cuales no solamente hay que ver que el 50%, como dice CONSAR, de la gente que se traspasa lo hace a Afores peores o de menor rendimiento, de mayor comisión. Hay cerca de un 30 a un 40% de personas, además de este 50% que se traspasa a peores Afores, hay 30 o 40% de personas que no se traspasan a una Afore mejor. Es decir, es de manera pasiva se quedan en las Afores que les están dando menor rendimiento. Y esto no debería suceder en un mercado de competencia no perfecta, pero por lo menos un poco más de acuerdo al mercado de una economía abierta, en donde si tú tienes a varios ofertantes, pues vas a consumir el producto o vas a comprar el producto que tenga un menor precio, dadas condiciones iguales de producto. En las Afores, pues estamos hablando de que las condiciones son muy similares, lo que diferencia a una de otra es el rendimiento neto, es decir, mayor rendimiento y menor comisión, y la gente tampoco se está cambiando a las mejores Afores. Los cambios que se están dando son efectivamente porque la gente pues es convencida por otro tipo de argumentos y no por los que debería tener un mercado de competencia real. Aquí lo que detectamos nosotros y muchos otros
expertos en el tema, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo han dicho varios estudiosos del tema, es que hay una falla de mercado, hay inelasticidad de la demanda, la gente no está actuando como debería en un mercado ideal, y esto pues lo que trae consigo es justamente de lo que hablábamos, menores tasas de reemplazo y que el dinero se esté quedando en otros lugares y no en la pensión de los trabajadores. Es un tema que yo creo que hay que atender y que entiendo, por lo que ha comentado CONSAR a través de su presidente, que se está buscando la forma de establecer una minuta o establecer una iniciativa, además de la que ya se mandó al Senado. En este sentido, ojalá por ahí se conduzca esta iniciativa. Pues no me queda más que presentar a otro de los expositores de este panel, y hablando de reformas y de evaluación de reformas, pues es una persona que es experta en reformas de sistemas de pensiones, ha realizado no sé cuántas ya, 20, 30 reformas en sistemas públicos de pensiones, universidades, etcétera, algunas de ellas muy exitosas, otras que están en su periodo de maduración. Y bueno, dejo con ustedes al actuario Francisco Miguel Aguirre. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada quiero decir que me sorprende y me sigue sorprendiendo que sigamos discutiendo si es mejor el beneficio definido, si es mejor las cuentas individuales. De veras, ese tema pasó hace ya mucho tiempo. Creo que ha quedado demostrado que los dos sistemas funcionan bajo condiciones adecuadas a cada uno de esos modelos. Lo que pasa es que comparamos peras con manzanas. No va a haber oportunidad ahorita de platicar de eso, pero también me sigue sorprendiendo de que se hable del IMSS y del ISSSTE como si esos fueran los sistemas de pensiones. Me sigue sorprendiendo que se hable de 100 sistemas de pensiones porque alguien dijo que son 100 sistemas de pensiones. Son más de 1000 sistemas de pensiones. Tenemos municipios, nada más cuenten municipios, no todos lo tienen, pero pues alrededor de 1000 municipios tienen sistemas de pensiones. Hay poderes judiciales, hay universidades, hay etcétera. Ahorita voy a platicar de ese tema, pero me sigue sorprendiendo que se hable del IMSS y del ISSSTE. Me sorprende, sinceramente, que se sorprendan de que la renta vitalicia o que la pensión de las cuentas individuales va a ser del 25% o del 20% o dependiendo de las características. Me sorprende que se sorprendan porque esto lo dijimos con modelos, como dijo Luis desde hace un ratito, con modelos que tenemos los actuarios desde 1980. Desde 1980 se dijo que esto iba a suceder así, no porque el sistema de cuentas individual sea malo, porque las aportaciones eran muy bajas. Entonces, créanme que estoy muy sorprendido. Yo quisiera empezar con la siguiente lámina. Primero con algunas propuestas, si me lo permite, senador. Yo sugiero que se haga una minuta, por supuesto que se están haciendo, pero que esta minuta sea revisada la semana del año siguiente, la semana de Seguridad Social, para ver qué se hizo y qué se dejó de hacer. Porque si no, se convierten en reuniones de información. Creo que es absolutamente indispensable designar un grupo interdisciplinario de expertos que estudie desde el punto de vista económico, político, social y jurídico el tema. No nada más es un tema económico o social, tiene mucho que ver con la política. He oído muchas propuestas que en Excel son una maravilla, pero cuando te enfrentas con los trabajadores o con la gente que va a sufrir o a gozar o a pagar, pues cambia radicalmente el esquema que tú propones. Creo que este equipo de trabajo debe proponer una modificación constitucional que cree una ley marco a la que todos los sistemas de pensiones deberán ajustarse. No quiere decir, desde mi punto de vista, que todos los mexicanos tengamos que tener la misma pensión, como varias veces se ha dicho en este foro. Yo creo que esa modificación constitucional debe
no solo irse a los artículos que tienen que ver con lo laboral, sino ampliarse a los artículos para que a otros artículos para que todos los mexicanos tengamos derecho a la seguridad social. Y en esa misma ley marco, yo propondría, senador, que ustedes a su vez propusieran que hubiera realmente un responsable de la seguridad social. Lo digo con respeto a todos los que trabajan en la seguridad social, pero hay muchos responsables de la seguridad social, de pedacitos de la seguridad social. Yo creo que debe haber un solo responsable con autoridad política, con autoridad financiera, con autoridad fiscal, para que todo esto que platicamos aquí se ejecute. Si cambiamos a la que sigue, por favor. Primero que nada, ya se ha dicho muchas veces, pero creo que hay que repetirlo. Hay tres tipos de mexicanos desde la óptica de la seguridad social: los que no tienen nada, que si acaso tendrán derecho a la pensión universal, es el 50%, un poco más del 50% de la población económicamente activa. Luego hay otro 35% que está en el IMSS. En el largo plazo vamos a estar, si se acuerdan, pues están los de antes de 97 y los de después de 97. En el largo plazo todos los mexicanos vamos a estar después del 97 con pensiones de 20%, 25% del último salario, si les fue bien, si cotizaron toda su vida, como decía Alejandro hace ratito. Ya llevamos un 85% de los mexicanos que prácticamente no tenemos nada. El tercer grupo es el de los servidores públicos y universitarios. En ese esquemas, la gente se pensiona a los 25 o 30 años de servicio, el monto es del 100% del salario, las pensiones son dinámicas, la mayoría son con traspaso a beneficiarios, no hay relación directa entre aportaciones y beneficios, pero ¿saben qué? No hay reservas. Entonces, ese 15% de mexicanos tampoco va a tener pensiones, porque no hay con qué pagarlas. Y nadie está obligado a lo imposible, ni siquiera el gobierno. La que sigue, por favor. También contextualizar las cosas. El IMSS asegurador ya reformó, pero solo a nuevas generaciones, si ustedes recuerdan. Nuevas generaciones son los que entraron después de aprobar la ley. El IMSS patrón, RJP, en el que nosotros participamos, bueno, no voy a decir en cuáles participamos, pero casi en todos, solo reformó a nuevas generaciones. El ISSSTE ya reformó muy poquito a la generación actual. Las paraestatales, casi todas, ISFAM, instituciones estatales reformadas, 21. Instituciones municipales de pensiones, no sé cuántas hayan reformado, pero ahí es un desastre absoluto. La gente se jubila a los 12 años de servicio, tenemos jubilados de 30 años de edad en los esquemas que evaluamos nosotros. Esquemas universitarios, 27 reformas fundamentalmente para nuevas generaciones. Quiero que se fijen en esta parte para nuevas generaciones. Poderes judiciales federales, y el federal y los estatales, Banco de México, policías, Banca de Desarrollo, juntas de agua, DIFs, etcétera. Son mucho más de 1000 sistemas de pensiones y ninguno es igual a otro en México. Si le damos a la siguiente, por favor. Aquí vemos que, a ver, ¿por qué decía que era importante que se fijaran que solo reformamos a las nuevas generaciones? En términos generales, ya más del 8% del presupuesto de egresos de la Federación lo dedicamos a subsidiar sistemas de pensiones quebrados. Como asumimos los costos de la transición del ISSSTE o del IMSS, bueno, quiero decirles que ese 8% va a llegar a cerca del 14% en muy poquitos años. Del presupuesto, dije del presupuesto de egresos de la Federación, ¿verdad? No del PIB, del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, esa es la inercia del esquema anterior. No porque hayamos reformado se resolvieron los problemas. Vamos a seguir teniendo presión financiera los próximos 20 años y cada vez más.
hasta que empieza a bajar la curva como efecto de las reformas. La que sigue, por favor. Otro dato que me parece bien interesante, que para mi gusto no dice nada, pero porque los pasivos contingentes es el valor presente de lo que se va a pagar en 80 años. Pero en términos comparativos, nosotros calculamos que el pasivo contingente es del 120% del Producto Interno Bruto. Alguien dijo hace ratito, creo que es la Auditoría Superior de la Federación, que era 60 y tantos %. Fíjense que coincide con el de nosotros, nada más que son los servicios pasados. Los servicios, es decir, y ahí, si me permite la auditoría, le haría la recomendación que registraran los pasivos completos. Los servicios pasados es para una empresa que se va a vender, el país no se vende. Entonces, pero otro dato importante, de esos 120 puntos, 31 puntos son del IMSS, asegurador. Dato importante, 18 puntos son del RJP del IMSS, de sus propios trabajadores. El de arriba da servicio a 17 millones de mexicanos, el de abajo a 500,000 mexicanos. En total, si vemos, son 120 puntos, de los cuales 31 puntos son del sector privado del IMSS. El resto, 89 puntos, es el sector público, de los servidores públicos. ¿En dónde está el problema financiero? Por mucho en el sector público, por mucho, y no nos asomamos a eso, nos quedamos en el IMSS. Cada millón de mexicanos en el IMSS nos cuesta 2 puntos del PIB, no sé si hacen las cuentas, 31 entre 17, por cerrar números. Cada millón de mexicanos, servidores públicos y universitarios, nos cuesta 15 puntos del PIB. Hay que reorientar las baterías, pues. Ahora, me gustaría, la siguiente, por favor. Aquí pues no las voy a poder decir todas por razones de tiempo, pero este equipo de trabajo tiene que tener una agenda. Y yo propongo como una agenda inicial, por supuesto, se va a llenar de un montón de otras propuestas, pero por ejemplo en el caso del IMSS, pues sí hay que analizarlo. Antes del 97, la gente de antes del 97, necesitamos ver los flujos anuales que va a tener esa transición que absorbió el gobierno federal, ver cómo va a afectar nuestra economía y obviamente los pasivos contingentes. Eso lo vemos antes del 97. Después del 97, pues el objetivo es incrementar la renta vitalicia, y para eso el equipo de trabajo debe analizar nivel de cotizaciones, comisiones de las AFORES, densidad, tasas de interés, densidad de cotización, requisitos para pensión garantizada, que no se están cumpliendo, por supuesto. Me salto algunos, las compañías aseguradoras de rentas vitalicias, Infonavit y su relación con la cuenta individual, invalidez y vida, que hoy paga 35% del último salario. Otros temas, pues aprovechar la excelente plataforma para el manejo de cuentas individuales que tiene el país. Inversión, o sea, vamos a seguir invirtiendo en deuda gubernamental. ¿Hasta qué límite? Los límites de inversión, flujo de egresos por capitales constitutivos para rentas vitalicias. Acuérdense que la mitad, más o menos, si no me equivoco, del capital de las cuentas individuales están invertidas en deuda. Entonces necesitamos ver cómo las vamos a ir pagando. Necesitamos encontrar de una vez, saber los flujos de las rentas vitalicias que van a ser exigidas. Se necesita educación financiera y de seguridad social. La que sigue, por favor. En el caso de los trabajadores de los 3 niveles de gobierno y universitarios, pues ahí lo primero que tienen que hacer el equipo es un resumen de las prestaciones de cada esquema, si está reformado o no, si solo reformó nuevas generaciones o no, si son propios, complementarios o adicionales. Necesitamos saber los flujos de gasto, poniendo especial atención en el costo de transición. Necesitamos ver la posibilidad, como posibilidad nada más, de que el gobierno federal asuma parte de los pasivos como costo fiscal, siempre y cuando se hagan reformas.
me salto muchas porque si no, no me da tiempo. La inversión de las reservas en actividades empresariales, los institutos estatales, las universidades invierten en farmacias, en cines. Obviamente todos quiebran porque pues los directores no son empresarios, normalmente son políticos, es raro que haya empresarios. En el caso de la pensión universal, la que sigue por favor, los temas son definir a quién se debe amparar, permitir o no aportaciones voluntarias o solidarias, cómo vamos a financiar la pensión universal, y ahí hay diferentes formas de financiarlo. Obviamente ver el tema de informalidad, la convivencia con otras pensiones no contributivas, a lo mejor, senador, desligarla del seguro de desempleo, que es muy probablemente lo que lo tenga detenida en el Congreso, en la Cámara de Senadores, perdón. La que sigue, por favor. La pensión universal puede ser independiente, es decir, como se está planteando ahorita, es decir, independiente del IMSS o del ISSSTE, o puede ser una pensión complementaria que realmente se le dé a todos los mexicanos, pero que el IMSS dé lo que actualmente da o lo que se logre mejorar, menos lo que da la pensión garantizada, para que efectivamente sea universal. Otros temas a tratar, pues obviamente la cobertura. Se tiene que haber una base de datos y un sistema nacional de información, la equidad de género, proyección del incremento en el ahorro interno, empleo, movilidad. Nadie se acuerda de los migrantes, la gente que se va en las edades avanzadas regresa. A ver qué vamos a hacer con ellos. La que sigue, por favor. Me salto algunas, pero la ley marco que estamos proponiendo, pues tiene que tener reglas generales, no las voy a comentar ahorita, para las cuentas individuales o esquemas mixtos, como cuotas de aportaciones mínimas y máximas, cuota social, si hay aportación voluntaria, etcétera. Me salto, ustedes las pueden leer después, pero sí establecer en qué cancha deben jugar todos los sistemas mexicanos de pensiones. La que sigue, por favor. Luego vemos las reglas de los esquemas de beneficio definido, porque no hay que cambiarse a uno o a otro. Hay esquemas que no se pueden cambiar de beneficio definido a cuentas individuales tan fácilmente desde el punto de vista político. Entonces, cuando menos establecer las reglas en las que se puede mover el beneficio definido para que sean viables. Por ejemplo, el 9. Debe haber equilibrio de ingresos y egresos, variando periódicamente cotizaciones, edades y montos. Claro que el beneficio definido no es viable si otorgamos pensiones a los 45 años de edad. Pero también, si queremos hacer un sistema de pensiones de beneficio definido a los 65 años de edad con una digamos una tasa de reemplazo del 20%, pues nos va a dar el 6.5% que aportamos a la cuenta individual. Es decir, no es que sea malo uno u otro, es que estamos haciendo mal las cosas de origen. La que sigue, por favor. La que sigue. También ahí hablo de las pensiones, la pensión universal, cuáles deberían ser las reglas. Y comentarles rápidamente que en Coahuila ya hay un caso práctico. En Coahuila ya se hizo una ley marco para todos los municipios. Se le dio certeza jurídica a los que no tenían pensiones y se puso claramente en la ley, digamos, los alcances que debe tener cada ley en cada municipio. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues ahí queda la propuesta. En aras del tiempo me permito presentar, para cerrar con broche de oro, a un experto en estos temas también, el doctor Carlos Noriega Curtis, que le ha tocado estar tanto en el lado del regulador como subsecretario de Hacienda, como ahora del lado
de los regulados, como presidente de la AMAFORE. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Muchas gracias al senador Mayans por promover de esta manera la Semana de Seguridad Social, ¿no? Creo que han habido varias emisiones de la Semana de Seguridad Social, pero nunca como en este año, en que ha logrado convocar a participantes de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, para ver las reformas que se han hecho en todo el mundo y de las que se han hecho aquí en México. Desde luego que siendo el último de la última panel de este primer día, no tengo demasiado qué decir o qué repetir, así es de que voy a ser muy selectivo en lo que quiero tocar, ¿no? Si le pasan a la siguiente lámina, por favor. Aquí simplemente reflexionar un poco. La seguridad social y en particular el régimen de pensiones continúa siendo un objetivo por cumplir para la política de Estado. Seguridad social. Social lo podemos ver realmente en este contexto como la universalidad, y ciertamente no tenemos ni de lejos una cobertura universal, ¿no? Universal tanto en derechos como en obligaciones, es decir, no solamente se trata de establecer los derechos que tienen todos los mexicanos o todos los residentes en el país, ¿no? Lo cual es legítimo y es equitativo, sino también cómo vamos a contribuir y esa contribución cómo va a ser, va a lograr el propósito de redistribución a favor de los más vulnerables, sean pobres, sean mujeres, sean migrantes, en fin. Y la parte de seguridad, en el caso de las pensiones, tratándose de un tema meramente financiero, pues lo que tenemos que es asegurar para que dé seguridad, para que dé certidumbre, es que esté obviamente sustentado en un financiamiento adecuado en el largo plazo. La seguridad social, como la venimos anunciando desde 1943, cuando se funda el Seguro Social, pues la verdad es que era una seguridad social como ideal en la materia social, pero real en la materia de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquella época, hay que recordar, la pensión mínima que otorgaba el Seguro Social era menos de mitad de un salario mínimo. Es solamente hasta el año 1992 cuando se sube la pensión mínima del Seguro Social a un salario mínimo. Y ese último firma que subió del 75 al 100% de un salario mínimo, pues representó más del 20% del PIB de deuda. Claro que a la firma nadie consideró la deuda que se asumía y simplemente se aplaudió el aumento en la pensión. Es decir, no era ninguna seguridad, era una promesa que no tenía realmente fundamento, era una promesa aspiracional al país que queríamos nosotros ascender. Quiero decir que en materia de seguridad o de seguros, habría que considerar dentro de la seguridad social los diferentes ramos de aseguramiento, como se le llaman, dentro del seguro social, ¿no? Y que la calidad que tienen invalidez y vida y riesgos de trabajo son muy diferentes a los de pensiones. Si consideramos dos ejes, uno donde los eventos son más costosos o menos costosos, y otro la probabilidad de ocurrencia, los poco probables y los más probables, encontraríamos obviamente que los eventos que son poco costosos, como puede ser un pequeño accidente, una caída, un raspón o un catarro, ¿no? Pues esos difícilmente los podemos asegurar, normalmente los asumimos los costos. Pero cuando el costo es alto y la probabilidad baja, buscamos un seguro. Típicamente nos aseguramos contra un choque, contra un robo o contra gastos médicos mayores. No sabemos quién de nosotros va a tener una muerte avanzada, temprana, o al contrario, en edad muy avanzada, o quién de nosotros va a padecer una enfermedad, pues un cáncer, ¿no? Con un alto costo y prácticamente fatal, con altos costos de aseguramiento. En esos casos buscamos naturalmente un aseguramiento colectivo, ¿no? Es decir, hacemos un pool de riesgos entre la sociedad. El caso de las pensiones es distinto. Es un alto costo
porque probablemente vamos a tener que vivir alrededor de 20, 25 años después de haber trabajado. ¿Cuánto habremos trabajado? ¿40 años? De manera que vivir 20 años sin trabajar representa alrededor pues del 50% del tiempo que estuvimos trabajando, ¿no? Pero la probabilidad de rebasar los 65 años y llegar a los 85 años es cada vez mayor en nuestro país, de manera que es prácticamente una certeza que vamos a rebasar los 65 años y que vamos a tener que generar o encontrar alguna forma de tener nuestros ingresos. De manera que las pensiones no las podemos socializar, sino que tenemos que ahorrar, que es la única manera de cubrir un pasivo que tendremos en el futuro. En ese sentido, las reformas que se hicieron, empezando en el 97 aquí en México, en 2007 en el caso del ISSSTE, ¿no? Pues realmente no fueron ni una innovación aquí en México, ni un arrebato, un capricho, ni siquiera yo diría una visión ideológica. Este fue el resultado en México y en otros 12 países latinoamericanos que encontraron una solución necesaria, ineludible, para atender el tema de las pensiones. En ese sentido yo creo que es muy valiosa la Semana de Seguridad Social de este año, donde se analizan las experiencias en otros países, porque en otros países, igual que nosotros, enfrentamos el tema de del envejecimiento de la población y de la precariedad de las finanzas públicas. Los países que mejor han podido atender este problema son aquellos que han tenido unas finanzas públicas más sólidas, más fuertes, que han logrado aumentar la recaudación y establecer mejores mecanismos de redistribución de esa recaudación. Y países como Argentina, que tuvieron unas finanzas públicas muy endebles, lo que terminaron haciendo fue victimizando al sistema de pensiones y nacionalizando el ahorro que se había generado en ese país. En México tenemos una situación difícil, ¿no? Una situación difícil porque la recaudación es baja, pero al mismo tiempo tenemos unas finanzas públicas relativamente sanas, y es en ese sentido donde tenemos que construir unas finanzas públicas que no pueden ofrecer lo que no tienen, y que por eso es tan importante un análisis para poder hacer reformas que construyan sobre lo que ya tenemos. Quisiera pasarme a una lámina mucho más adelante, por favor. Más adelante, por favor. ¿Qué detonó la reforma? Pues obviamente la quiebra técnica del Seguro Social y del ISSSTE, que no es más que la quiebra finalmente del gobierno federal. Más adelante, por favor. Y desde luego el tema del envejecimiento de la población. Más adelante, por favor. Otra más. Aquí es lo que hablaba el tema de los seguros, ¿no? El riesgo de la vejez no es prácticamente un riesgo, es prácticamente una certidumbre, mientras que los riesgos contingentes como invalidez y vida y riesgos de trabajo naturalmente tendrían que tener un esquema de aseguramiento mutuo. Más adelante, por favor. Y desde luego que las pensiones no tienen ninguna magia. Cuando Alejandro empieza esta sesión diciéndonos que iba a hacer un balance, yo pensé que iba a poner los activos y los pasivos, ya sería muy fácil. Entonces encontraríamos cuáles esquemas de pensiones, como bien lo dice Pancho, son los que podríamos sostener. No es que, digamos, de entrada un esquema de pensiones sea mejor que el otro, si hacemos bien las cuentas y encontramos que la pensión no es más que el producto de cuántas veces aporto, cuánto aporto y cuánto es el rendimiento neto de lo que aporto. Habría que dividir este producto entre el número de años que vamos a pagar la pensión y donde entonces la edad de retiro sería importante. Pero en realidad no tiene demasiada magia la pensión. Si pasamos a la siguiente, en densidad, las cifras del Seguro Social hablan de una densidad de cotización del 68%. Pero esta mañana se habló de cifras incluso más bajas del 68%. Entonces, si aportamos la mitad del tiempo, no nos sorprendamos que la pensión será pues la mitad de lo deseable. Pasemos a la segunda. Esta es una lámina muy importante, quizás una de las más importantes de esta presentación. Cuando hablamos del 6,5% como aportación, es el 6,5% de la aportación tripartita, ¿sí? Es decir, la que por ley se contribuye entre el patrón, el trabajador y el propio Estado.
Pero en México tenemos un esquema adicional que llamamos el de la cuota social. El gobierno asume, además del apoyo que le da a todos los trabajadores, un esquema de redistribución muy importante, porque si vemos en el primer renglón a un trabajador de un salario mínimo, además del 6,5, la cuota social representa el 4.73. Es decir, que un trabajador de un salario mínimo aporta el 13%. Por cierto, una cifra mucho más parecida a la recomendación de la OCDE. Un trabajador de 5 salarios mínimos, que está por arriba ya del promedio aquí en México, la cuota tripartita es de 6,5, pero el Estado sigue aportando 4.34%, con lo cual tenemos 4.34 pesos al día, dándonos una aportación total de 7.7%. Aquí es donde ya nos alejamos claramente de la recomendación de la OCDE, y para un trabajador de 15 salarios mínimos todavía hay cuota social, 3.94 pesos, dando una aportación de 6.9. Desde luego que el tope máximo, que está en 25 salarios mínimos, no hay cuota social y solo tenemos la del 6,5%. Pero sí podemos ver cómo la participación del Estado es muy importante en la redistribución del ingreso, y que esta cuota social se financia con recaudación tributaria pura. Si lo vemos en la segunda parte del cuadro, hay cosas que destacan. Para un trabajador de un salario mínimo, el gobierno asume más del 50% del costo que representa la aportación a la cuenta individual del trabajador. El Estado, por lo tanto, es determinante en el ahorro que tiene un trabajador de muy bajos salarios mínimos. Pero para trabajadores de más de un salario mínimo, es el patrón el que lleva la carga principal. Para un trabajador de 5 salarios mínimos, para no irme al de 15 o menos al de 25, el patrón aporta 2/3 partes, y entre el trabajador y el Estado aportan aproximadamente lo mismo, 15% el trabajador, 18% el Estado. En México, a diferencia de otros países, el trabajador aporta una proporción relativamente modesta, el Estado ayuda a los trabajadores de más bajos ingresos, pero es el patrón el que lleva la carga principal para los trabajadores de ingresos medios y elevados. Y esto es importante reconocerlo, porque si queremos aumentar la aportación para los trabajadores de bajos ingresos, tenemos que ver si el gobierno tiene la capacidad de aportar más recursos. Si es para trabajadores de más altos ingresos, no nos debe sorprender por qué las empresas se llegan a resistir. Ellos llevan la mayor carga en la aportación, y son los trabajadores los que llevan una aportación relativamente menor. Y aquí la sorpresa es por qué entonces no los representantes obreros piden un aumento de aportaciones, porque por cada peso que el trabajador aporta, recibe alrededor de 8 o 9 pesos del resto de la sociedad, sea el Estado, que representa a toda la sociedad, o del patrón. Pero esto es finalmente el punto, creo yo, de por qué no se aumentan las aportaciones. No es un tema abstracto, es quién concretamente es el trabajador, es el Estado o es el patrón el que va a llevar la carga del aumento de las aportaciones. Varias veces se ha escuchado esta mañana y la parte de la tarde que llevamos, de hay que aumentar las aportaciones. Entonces hay que preguntar a quién de estos 3 jugadores habrá que hacer esa aportación adicional. Pasemos, por favor. Las aportaciones aquí en México son muy abajo del promedio de Latinoamérica o del mundo en general. Pasemos adelante, por favor. El tema de los rendimientos, en efecto, como apunta el actuario Valencia, en la medida en que los mercados financieros se han ido estabilizando, los altos rendimientos que hubo a finales de los 80s y principios de los 90s no se van a repetir en el futuro. Y de aquí adelante difícilmente tendremos rendimientos como en el pasado. Simplemente hay que apuntar que para el índice de rendimiento neto que publica CONSAR, las diferentes CIEFORES han tenido
para el cierre de marzo, rendimientos entre el 5% y el 9% según la edad del trabajador. Pero en la lámina del lado izquierdo, ahí lo que podemos observar es que el régimen de inversión en México es muy diferente al del resto de los países, y ya decía José María cómo los fondos de pensiones del resto del mundo pueden invertir en proyectos muy rentables. Aquí en México las AFORES están prácticamente obligadas a invertir el 50% en valores gubernamentales con bajos rendimientos. Es una de las peticiones que se han venido haciendo desde hace ya algunos años reiteradamente, que las AFORES, si pudiesen invertir como los fondos de pensiones de todo el mundo, pues entonces también podrían tener rendimientos como todo el mundo. En la medida en que sigamos con un régimen de inversiones asimétrico, donde se limite por razones algunas meramente administrativas y otras por percepciones distintas que pueden haber respecto a la capacidad de riesgo que pueden adoptar las AFORES, pues tendremos rendimientos también menores a las de todo el mundo. Pasemos a las comisiones han venido bajando. Si vemos del lado derecho, dependiendo de cómo midamos las comisiones, pero si vemos la cantidad de dólares por cuenta administrada, pues en México estamos en menos de la mitad de lo que se cobra en Chile y aproximadamente en el 60% de lo que se cobra en Perú y Colombia. Las AFORES son esquemas de economías de escala. Entre más crezca el sistema, más rápido pueden bajar las comisiones. Estamos seguros que van a seguir bajando las comisiones en esquemas como Pensioniste lo está haciendo en este momento. Pasemos hacia adelante. ¿Cuáles son los resultados después de 18 años? Bueno, en esta mañana se ha hablado un poco menos de los resultados, pero no dejan de ser importantes. Adelante, por favor. Ya habló el presidente de CONSAR, cómo hay 9.2 millones de créditos financiados por Infonavit y Foviste. Prácticamente la tercera parte de las viviendas del país han recibido algún tipo de financiamiento de la Seguridad Social a partir de las reformas de los 90 que se implementaron aquí en México. En términos de ahorro, pues 53 millones de cuentas, 14% del producto, ¿no? Una de cada 3 familias cuenta con al menos una cuenta individual en una AFORE, con un promedio de alrededor de 52,000 pesos. Han habido ya un número muy importante de retiros por desempleo, es decir, cuando los trabajadores han encontrado contingencias, han podido acudir a sus AFORES y ahí está el recurso que han podido retirar, lo mismo por matrimonios. Quiero concentrarme en 2 láminas adelante, por favor. Esta es una lámina con resultados recientes que hemos venido obteniendo. ¿Qué se tenía de la seguridad social al inicio de los 90? En el caso de vivienda, prácticamente con la inflación los ahorros de los trabajadores se eliminaron. Inclusive el cambio del peso al peso nuevo, que ahora ya ni nos acordamos, representó prácticamente la licuación del ahorro de los trabajadores en el fondo de vivienda. No hubo pesos que pudieran recuperar a los trabajadores del fondo de vivienda. Hubo un regalo a los pocos trabajadores que pudieron lograr un crédito a la vivienda. Entonces, había una promesa, pero una promesa que no estaba soportada en instituciones financieras que realmente respondieran al trabajador. Ahora, prácticamente 18 años, para el 32% de las familias, la cuenta individual es el principal patrimonio que tienen, ¿no? Para el 6.9% de las familias registran no tener activos, de manera que su único patrimonio es la cuenta individual. Hay 2.7% de familias que dicen tener un automóvil con un valor alrededor de 36,000 pesos. Para los privilegiados que estamos aquí podríamos decir que es una carcacha, ¿no? Muy inferior al valor que tiene su cuenta individual. Para 0.6% de las familias reportan 2 automóviles que alcanzan 59,000 pesos, la suma de los dos todavía inferior a la cuenta individual. Para 55% de las familias, la cuenta individual es el segundo patrimonio más importante, ya sea que tengan una propiedad, 2 propiedades o una propiedad y un vehículo. De todas maneras, la cuenta individual es el segundo patrimonio más importante. Y para 7.7% de la población, evidentemente la población más acaudalada, pues la cuenta individual es, si acaso, el tercer patrimonio. Pero aquí lo que nos abre los ojos, en primer lugar, es que
existe un patrimonio que se ha formado, ya sea por vivienda o por una cuenta individual de la población. Hace 20 años no había ese patrimonio, ahora lo hay. Lo grave y lo triste es que la mayoría de la población no está consciente que tiene ese patrimonio, que no lo cuida, que no se acerca a su Afore, que no fiscaliza su Afore, que no fiscaliza a su patrón, pero que tiene un recurso. Ese es un recurso que tiene que cuidar. Si va a ser suficiente para una alta pensión, media pensión, baja pensión, una pensión menor a lo que nosotros esperamos o queremos, desde luego que es el tema que tenemos en esta semana que resolver. Pero lo que no podemos olvidar es que en 18 años se ha generado un patrimonio a nivel individual que desde luego que ha tenido beneficios también a nivel nacional. Ya se mencionaba también más temprano a nivel nacional, a nivel macro, todas las inversiones que se generan a partir de estos recursos. Pasemos más adelante, por favor. ¿Cuáles son los retos? Desde luego que el reto es aumentar el ahorro para la pensión. ¿Por dónde debemos afinar nuestras baterías? Pues dependiendo de dónde sea más eficaz, ¿no? Es decir, el tema de la densidad de cotización es el que más afecta al monto de la pensión. Por lo tanto, lo primero que tendremos que atender es el tema de cobertura. El segundo tema es el monto de las aportaciones y el tercero, que no es insignificante, pero sí es un tercer lugar, es el rendimiento neto que pueden generar las Afores. Pasemos por favor adelante. Aumentar la cobertura, está el tema de generar un sistema nacional de pensiones. El actuario Aguirre ha sido muy explícito en su presentación. Aquí simplemente tenemos inminentemente el tema de los trabajadores de Pemex, de la nueva generación, de CFE y del propio Seguro Social, así como de los gobiernos estatales y municipales. No podemos cerrar los ojos a algo que tenemos enfrente de nosotros, que además en términos de ley, ¿no?, la Constitución en su artículo transitorio habla que en el mes de agosto se debe cerrar esta decisión para los nuevos trabajadores de Pemex y CFE, y en el caso del Seguro Social, pues la ley ya establece un límite, pero como se decía más temprano, simplemente no va a ser posible pagarlo solamente con recursos del Seguro Social. Tiene que ser el gobierno federal el que asuma esa responsabilidad para darle viabilidad operativa a Pemex, a CFE y al Seguro Social. En cuanto a los trabajadores independientes, es una reforma que se ha hecho en tantos otros países, no sé por qué aquí en México, simplemente copiando las buenas prácticas en los otros países deberíamos haber hecho, y queda desde luego el reto de los trabajadores informales y los desempleados, que no por ser desempleados no van a llegar a viejos y no van a tener necesidades. Este es un tema que en la terminología de esta sesión ha sido términos exógenos, es decir, la regulación en el mercado laboral es fundamental, y si bien es cierto que tuvimos una reforma en el año 2012, faltan las reformas más importantes que den realmente flexibilidad al mercado laboral. Pasemos hacia adelante. Incrementar el ahorro, el anterior, en ese sentido, tanto el ahorro obligatorio como el ahorro voluntario son importantes aumentar. En la parte del ahorro obligatorio, pues hay que cambiar la ley, ¿no? En el caso del ahorro voluntario son básicamente incentivos al ahorro o algunos mecanismos que ya también son, se mencionan más temprano y que son bien conocidos. Pasemos más adelante, por favor. Incrementar los rendimientos netos, el régimen de inversión, como yo decía, es fundamental modificarlo, y al final es la educación financiera. Es una educación financiera para todos. ¿Por qué es importante la educación financiera? Y quiero pasar la última lámina de mi presentación. La educación financiera no es nada más para los trabajadores, no es nada más para la población, y lo digo aquí con todo respeto con nuestros legisladores en la Casa de los Legisladores. Necesitamos darle a nuestros legisladores el soporte político para hacer esta reforma. Una reforma de pensiones, creo que entre los que quedamos en esta sala, no es ninguna sorpresa decir que los costos se asumen en el corto plazo y los beneficios solo se logran en el muy largo plazo. Ningún político tiene normalmente un incentivo de generar costos y no cosechar los beneficios.
la educación financiera también abarca la educación de los costos que representa la reforma de pensiones. No fue muy explícito el actuario Aguirre, pero él lo que nos decía es que las reformas son costosas en el corto plazo. La transición que hicimos en el Seguro Social para pasar de un régimen de reparto a un régimen de contribuciones definidas representó en el corto plazo una carga adicional en el gobierno. Y fue en esa época que se aumentó el IVA y se destinó una parte del incremento del IVA justamente para generar ese ahorro en los trabajadores. Fue una reforma difícil, fue una reforma políticamente muy costosa, pero si pensamos que ninguna reforma que esté orientada a atenuar la pobreza, ninguna reforma que esté orientada a darle formalidad y aumentar el empleo, ni ninguna reforma que le dé viabilidad a las finanzas públicas puede ser completa si no pasa primero por una reforma a la seguridad social. Entenderíamos que la reforma a la seguridad social es una condición necesaria para avanzar en el combate a la pobreza, para avanzar en el combate a la informalidad y para fortalecer las finanzas públicas. Es realmente una reforma de Estado, no es ni siquiera una reforma que represente, digamos, la postura de una administración en concreto. Es una reforma de muy largo plazo y es una reforma que afecta todos los ámbitos importantes de la vida económica, de la vida social y de la vida política. Yo quisiera dejar aquí mi presentación dejando en realidad un reto, ¿no? Que la Semana de la Seguridad Social dentro de un año no nos encuentre con los mismos análisis. Yo debo confesar que cuando preparé esta presentación, primero comencé a hacer todos los puntos que yo consideraba importantes, pero se parecían mucho a lo que yo había dicho en este mismo foro hace un año y no quería repetir. Creo que este es el punto último más importante. Necesitamos encontrar esa sí fórmula mágica. Yo no soy político, pero encuentro que los políticos sí tienen esa capacidad de poder hacer atractiva una reforma que es sin duda difícil y que nos toca a nosotros como ciudadanos darle el apoyo a nuestros políticos para que puedan avanzar en esta reforma. Muchas gracias. Damas y caballeros, por razones de temporalidad no podremos pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. A continuación se entregará un reconocimiento a todos y cada uno de nuestros expositores por parte del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Bueno, pues de esta manera...